Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema de base canónica y cambio de base. Vamos a empezar con la parte teórica que nos dice que se puede escribir un vector como una combinación de vectores, a lo que se le llama combinación lineal. Por ejemplo, el vector 1, que es igual a 2, 3, menos 1, se puede escribir como 2 veces el vector 1, 0, 0, más 3 veces el vector 0, 1, 0, menos una vez el vector 0, 0, 1. Si nosotros hacemos las operaciones, me quedaría aquí de esta multiplicación 2, 0, 0, 0, 3, 0 y 0, 0, menos 1. Y al sumar esos tres vectores me quedaría entonces el vector 2, 3, menos 1. A esto es a lo que se le llama combinación lineal. Entonces para R a la n, es decir, un espacio de n dimensiones, se pueden generar tantos vectores que todos sus elementos son 0, excepto uno de ellos que vale 1. Y ese 1 se va, por así decirlo, recorriendo del lugar hasta la última posición. A todos esos vectores combinados, desde que el 1 se encuentre en la primera posición hasta que se encuentre en la última, se le llama la base canónica. Y esa base canónica permite, mediante combinaciones lineales entre todos sus vectores, generar a cualquier vector que se encuentre en el espacio de esa dimensión. Por ejemplo, si tenemos que expresar los siguientes elementos mediante la base canónica, para este vector de 4 elementos, o sea, en R4, la base canónica son 4 vectores, 1, 2, 3, 4, en el que todos sus elementos son 0, excepto 1 que vale 1. Y después ese 1 se va recorriendo del lugar hasta que llega a la última posición. Entonces, si yo quiero expresar este vector como base canónica o mediante la base canónica, lo que voy a tener que hacer es poner el primer elemento del vector por el vector de la base canónica en donde el 1 coincide con la posición de este número en este vector. Entonces aquí sería en la primera posición, más el 3 por el siguiente vector de la base canónica en donde el 1 coincide en el lugar que se encuentra el 3, que sería la segunda posición, más el 4 por el vector de la base canónica que es donde se encuentra el 1 en la misma posición que este 4, que sería en el tercer lugar, más el 8 por el vector 0, 0, 0, 1. Si yo hago estas operaciones me voy a tener al final de cuentas este vector 1, 3, 4, 8. Pero la base canónica también se puede utilizar para matrices. Por ejemplo, esta matriz 1, 4, 9, 4 la puedo expresar como la base canónica o utilizando la base canónica, recordando que si la matriz tiene 4 elementos, entonces voy a tener 4 matrices en donde el 1 se va moviendo de lugar hasta que ocupa todas las posiciones. De manera que voy a tener el 1 por la matriz de la base canónica en donde se encuentra el 1 en la primera posición, más 4 por la matriz de la base canónica en donde el 1 se encuentra en la posición en la que está este 4, que sería, en el caso de esta matriz, en la posición 1, 2. Lo mismo para el 9 y lo mismo para el 4. Y entonces esta sería la expresión de esta matriz usando la base canónica. Vamos a ver otro concepto que se llama el cambio de base. El cambio de base es muy práctico y sencillo trabajar con vectores que están expresados en la base canónica, como en los ejemplos anteriores. Pero no es la única manera de expresar vectores, también se pueden expresar utilizando otras bases. Por ejemplo, si aquí tenemos un vector expresado en la base canónica, yo puedo pasar este vector a una expresión diferente utilizando otra base. Y ese cambio se llama cambio de base. Entonces imaginemos que en lugar de usar la base canónica, por ejemplo para R2 la base canónica sería 1, 0 y 0, 1. Queremos usar otra base, vamos a llamarle una base prima con los vectores 1, 3 y menos 1, 2. ¿Cómo le vamos a hacer para expresar un vector que se encuentra en la base canónica? Ahora expresarlo con esta base prima. Por ejemplo, digamos que tenemos un vector x igual a 3, menos 4. ¿Cómo lo expresaría utilizando la base canónica? Igual que en el ejemplo anterior, el 3 por el primer vector de la base canónica menos el 4, porque es negativo, por el segundo vector de la base canónica. Entonces esto se escribe que el vector 3, menos 4 en base canónica es igual a el vector 3, menos 4.
Es decir, es igual porque la base canónica es la que estamos utilizando para expresar este vector. Pero si yo quiero expresar este vector 3, menos 4 utilizando la base prima que tenemos aquí, se tiene que cumplir lo siguiente, que ese vector va a ser igual a un parámetro alfa por el primer vector de la base prima más un parámetro beta por el segundo vector de la base prima, y que tenemos entonces que encontrar cuánto vale alfa y cuánto vale beta para que todo esto se cumpla, para lo cual vamos a generar un sistema de ecuaciones, de manera que yo voy a tener lo siguiente: el primer elemento del vector 1 por alfa más el menos 1 por beta debe ser igual al primer elemento del vector que estoy trabajando, que en este caso sería 3, y la segunda ecuación sería 3 alfa más 2 beta igual a el menos 4, o sea, los segundos elementos de los vectores. Hay que resolver este sistema de ecuaciones, lo vamos a resolver con el método que ustedes gusten y obtendremos alfa y beta, que serían estos dos valores. Este valor de alfa y este valor de beta que obtuvimos los vamos a colocar como si fuera un vector nuevo. Entonces el vector 3, menos 4 en base prima para esta base prima sería igual a 2 quintos, y el menos 13 sobre 5. Esta sería la forma del vector 3, menos 4 si lo expresamos usando la base prima. Es como si fuera un disfraz, por así decirlo, en el que es el mismo vector pero está expresado de una manera diferente. Su apariencia es diferente. Ahora, ¿qué pasa si quiero expresar un vector que ya esté en base prima, pasarlo a base canónica, o sea, hacer lo contrario? Se nos va a dar una base prima y se nos va a dar la apariencia del vector en base prima, pero ¿cuánto vale ese vector en base canónica? Este es más sencillo, lo único que vamos a hacer es lo siguiente: el primer elemento del vector en base prima por el primer vector de la base prima, más el segundo elemento del vector en base prima por el segundo vector de la base prima. Hacemos estas operaciones: 2 por 1, 1, me quedaría 2, 2, más 3 por 0, 2 sería 0, 6, sumo los vectores y me quedaría 2, 8. Eso quiere decir que el vector 2, 3 en base prima equivale al vector 2, 8 en base canónica. Es el mismo vector pero expresado con bases diferentes. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma, que es un poco más extensa, es utilizar lo que se llama una matriz de cambio de base o de transición. ¿Y qué significa eso? Significa lo siguiente: ¿qué tal si tú quieres transformar 100 vectores de una base a otra? Hacerlo como el ejemplo anterior sería muy tedioso. Entonces lo que se hace es buscar una operación que involucra matrices. Una matriz que, al ser multiplicada por el vector que quieres transformar, genera como resultado el vector en otra base. Por eso se llama matriz cambio de base. Esa matriz multiplica un vector y lo cambia a otra base. También se le llama de transición y usamos dos expresiones. La primera es que si tú tienes un vector en base prima y lo multiplicas por esta matriz de base prima a base canónica, vas a obtener un vector en base canónica. Y si tienes un vector en base canónica y lo multiplicas por esta matriz de base canónica a base prima, vas a obtener un vector en base prima. Estas dos ecuaciones son las que vamos a utilizar para trabajar. A esta primera matriz se le llama matriz de transición de base prima a base canónica, y esta otra se llama matriz de transición de base canónica a base prima. ¿Cómo se obtiene? Esta es igual a colocar en columnas los vectores de la base prima que nos dé el problema, y esta otra matriz es la inversa de la primera matriz, la matriz inversa. Entonces, si tenemos un vector en una base, lo multiplicamos por la matriz de transición y lo vamos a pasar a ese vector pero en otra base. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calculan esas matrices y cómo se utilizan. El ejemplo nos dice que tenemos una base prima tal y hay que obtener el vector 1, 2 en base canónica, pasarlo a base prima, y el vector 2, menos 3 en base prima, pasarlo a base canónica. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Hay que calcular las matrices de transición.
esta matriz de base prima a base canónica, de acuerdo a la expresión que vimos anteriormente, se toman los vectores de la base prima y se colocan en columnas. 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Y la otra matriz, la de base canónica a base prima, es la inversa de esta matriz. Evidentemente se utilizan procedimientos para calcular la inversa, que puede ser con cofactores o se puede utilizar el método de Gauss. Cualquiera que sea el método, el resultado para esa matriz sería esta. Esta es la matriz inversa de esta matriz. Posteriormente vamos a hacer el cambio de base. Si el problema nos dice obtener el vector 1, 2 que ya está en base canónica, pasarlo a base prima, la fórmula nos dice, si tú quieres pasar un vector de base canónica a base prima, hay que multiplicarlo por la matriz de base canónica a base prima, que sería esta matriz. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar la matriz por el vector que ya está en base canónica y que queremos pasar a base prima, que sería 1, 2. Hacemos la multiplicación, recordando que esto es renglón por columna, y eso sería igual a 1, 1 en base prima. Eso quiere decir que el vector 1, 2 que está en base canónica es equivalente al vector 1, 1 en base prima. Y el otro sería que vamos a tener el vector en base prima, lo vamos a multiplicar por esta matriz de base prima a base canónica y vamos a obtener entonces el vector en base canónica. Entonces el vector 2, menos 3 que está en base prima multiplicaría la matriz de base prima a base canónica, que sería esta primera matriz. Hacemos la multiplicación teniendo cuidado que debe ser en ese orden, primero la matriz y luego el vector. Me va a generar este vector, y entonces el vector 2 menos 3 en base prima es equivalente al vector 2 menos 1 pero en base canónica, y esos precisamente serían los vectores transformados, y estas dos matrices serían las matrices de transición.